Dicen que hubo una mujer que no necesitó un arma para ganar batallas, ni un uniforme para servir a su país. Bastó su mirada para abrir puertas, su voz para sembrar confianza y su silencio para encubrir secretos. En los años más oscuros del siglo XX, cuando las potencias del mundo se espiaban incluso entre aliados, apareció en escena una actriz alemana que convirtió el glamour en su mejor disfraz. Su nombre era Hilda Krüger, y tras su belleza se escondía una historia que muchos prefirieron enterrar. Cruzó fronteras con la elegancia de una estrella de cine, pero cada paso suyo llevaba consigo el eco de Berlín, el susurro de Goebbels y las órdenes de un régimen que veía en ella un arma invisible. En los salones de Hollywood la llamaban sofisticada, en los pasillos de la inteligencia alemana la llamaban valiosa, y en México se convirtió en una sombra que fascinó al poder, un misterio que tocó los círculos más altos de la política, el arte y la traición. Algunos la recuerdan como una simple actriz, otros como una espía letal. Pero todos coinciden en algo: su historia fue tan peligrosa como irresistible. Hoy, en Guerras y Memorias, descubriremos cómo fue que una mujer nacida entre los focos del cine terminó convertida en una de las figuras más enigmáticas del espionaje nazi en América Latina. Hilda Krüger nació en Alemania, en 1912, en un país que aún sangraba por dentro, intentando reconstruirse de las ruinas económicas y emocionales que había dejado la Primera Guerra Mundial. En una época marcada por la incertidumbre, la joven Hilda creció observando cómo su nación oscilaba entre la desesperanza y el deseo de grandeza. Desde pequeña se sintió atraída por las luces del escenario, por el poder de transformarse y ser otra persona. Esa fascinación la llevó a estudiar arte dramático con una determinación poco común, a abrirse camino en el turbulento mundo del espectáculo berlinés. Su belleza, de rasgos finos, mirada firme y elegancia natural, le abrió puertas en un medio dominado por hombres, pero fue su inteligencia, una mezcla de instinto y cálculo, la que realmente la hizo destacar. En un Berlín donde el arte comenzaba a ser absorbido por la política, cada estreno, cada rostro, cada película era una declaración ideológica. Hilda lo comprendió rápido: el talento podía ser un escudo, pero también un arma. Antes de cumplir los 30, ya transitaba los pasillos de la poderosa productora UFA, el epicentro del cine alemán, donde las luces del estudio ocultaban conversaciones de alto nivel y las cámaras servían tanto para registrar ficción como para fabricar verdad. Las paredes respiraban control. Cada escena debía servir a un propósito mayor: mantener viva la ilusión de un pueblo unido bajo un mismo discurso. Allí, los sueños se mezclaban con la propaganda y cada guión se convertía en una herramienta de persuasión. Bajo la vigilancia del Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, Hilda empezó a notar los matices de esa maquinaria: las órdenes disfrazadas de consejos, las miradas de censura, las listas negras que decidían quién podía brillar y quién debía apagarse. Actuar, comprendió, ya no era un oficio inocente, sino una tarea de precisión dentro de un sistema que exigía obediencia absoluta. Cada palabra en un libreto, cada gesto frente a la cámara podía tener consecuencias. Esa conciencia marcó un punto de quiebre en su carrera, porque mientras muchos se adaptaban sin cuestionar, Hilda aprendía a moverse con la elegancia de quien entiende que sobrevivir depende de no mostrar jamás lo que realmente piensa. Fue en ese ambiente donde conoció a Joseph Goebbels, el arquitecto de la maquinaria mediática nazi, un hombre de ambición desmedida que entendía el poder de una imagen mejor que nadie. En su despacho, los carteles de películas y los discursos de propaganda se confundían con estrategias de manipulación cuidadosamente calculadas. Goebbels no veía en el cine un mero entretenimiento. Era una herramienta de ingeniería emocional, capaz de moldear la mente de millones. Y en aquel juego de poder y persuasión, su ojo se posó en Hilda. El ministro la observó con la frialdad de un estratega y la curiosidad de un artista. En Hilda encontró algo que no podía fabricar con órdenes: la naturalidad de quien domina sin parecerlo. Su belleza era elegante, no ostentosa, su forma de hablar, medida pero magnética. Goebbels entendió que su presencia podía servir más allá de las pantallas. Podía influir, convencer, seducir a nombre del régimen. Pronto comenzaron las invitaciones privadas, las cenas en las que los halagos se mezclaban con confidencias políticas, los encuentros en los que se desdibujaban las fronteras entre el deseo y la conveniencia. Su relación, nacida entre sets de filmación y recepciones oficiales, fue creciendo bajo la tensión de un país donde una palabra mal dicha podía costar la vida. Cada cita era un riesgo, cada mirada un secreto compartido. Hilda, consciente del peligro,
aprendió a jugar con la discreción como un arma. Sabía que estaba cerca de un hombre que podía encumbrar o destruir con una sola orden, y aún así se mantenía serena, calculando cada gesto. Mientras tanto, en los pasillos del ministerio, los murmullos crecían. Se decía que aquella actriz había conquistado el corazón del ministro y que su influencia iba más allá de lo artístico. Lo que pocos sabían era que, detrás de esa aparente cercanía, se estaba gestando el inicio de algo mucho más grande: el paso de Hilda del escenario al tablero secreto del espionaje. Las versiones sobre su relación son tan contradictorias como sugestivas. Unos aseguran que fue su amante, otros que simplemente se convirtió en su protegida, una pieza más en el tablero personal de Goebbels. En realidad, el vínculo entre ambos trascendía la intimidad. Él veía en ella una aliada con habilidades únicas, una mujer capaz de moverse en ambientes diplomáticos, de observar sin levantar sospechas, de conquistar voluntades en nombre de Alemania. Goebbels comprendía que el poder de Hilda no residía solo en su belleza, sino en su capacidad para adaptarse, para infiltrarse en cualquier entorno sin ser vista como una amenaza. Por eso, cuando los rumores de su romance comenzaron a filtrarse, no se trató únicamente de proteger su reputación o la del ministro. Había mucho más en juego. La actriz que había cautivado al círculo más cerrado del régimen debía desaparecer del foco público, pero no como castigo, sino como estrategia. El silencio sobre su salida fue casi absoluto. No hubo comunicados ni explicaciones. Una mañana, simplemente, Hilda Kruger dejó Berlín. Los pocos que la conocían pensaron que huía del escándalo. Los que sabían leer entre líneas comprendieron que su partida era una maniobra planificada desde las sombras. No fue un exilio, fue el inicio de una misión cuidadosamente diseñada para aprovechar su talento en un terreno donde el espionaje y el encanto se confundían hasta ser indistinguibles. En 1940 llegó a Estados Unidos, dejando atrás la rigidez de la Europa nazi y adentrándose en un mundo que respiraba libertad y desconfianza a partes iguales. Hollywood, en plena efervescencia, la recibió con curiosidad. Su belleza extranjera llamaba la atención, pero su acento alemán y su tendencia a frecuentar círculos inusuales despertaron una vigilancia silenciosa. Las grandes productoras la observaron con recelo, demasiado elegante para ser una recién llegada, demasiado enigmática para ser completamente transparente. A pesar de su encanto, su carrera nunca despegó del todo. Participó en audiciones menores y en reuniones donde la etiqueta era más importante que el talento. Sin embargo, en ese mismo ambiente encontró una oportunidad diferente: las fiestas privadas de magnates petroleros, diplomáticos y empresarios del acero norteamericano, donde las copas de champán fluían junto con los secretos de Estado. Hilda comprendió rápidamente que el verdadero escenario no estaba frente a las cámaras, sino entre las sombras de esos salones. Allí, donde la música y las risas ocultaban pactos silenciosos, donde el murmullo de un brindis podía encubrir una confesión involuntaria. Escuchaba con atención, midiendo cada palabra, cada pausa, cada cambio de tono. Sonreía con la naturalidad de quien parece distraída, pero detrás de esa sonrisa había una mente alerta, registrando nombres, cifras y rumores. Mientras los hombres de negocios hablaban de contratos, rutas marítimas o reservas energéticas, ella analizaba los gestos y las reacciones, consciente de que el poder real no se encontraba en los discursos públicos, sino en esas conversaciones informales que definían decisiones económicas y políticas. Cada palabra que captaba era como una pieza más de un rompecabezas que solo Berlín podía comprender en su totalidad. Aquellas charlas que para muchos eran simples anécdotas sociales, constituían para los estrategas alemanes un tesoro informativo incalculable. Entre los brindis y los saludos, se deslizaban datos sobre el ritmo de producción industrial, la fabricación de armamento o los contratos de suministro que mantenían en marcha la economía estadounidense. También se revelaban pistas sobre los movimientos navales y las alianzas que, poco a poco, se consolidaban en respuesta al expansionismo europeo. Cada fragmento de información, por insignificante que pareciera, podía ser útil para predecir los próximos pasos del enemigo. A veces bastaba un comentario fuera de lugar o una mueca de preocupación para que Hilda advirtiera una fisura en la seguridad de sus interlocutores. Su intuición era aguda, casi instintiva. Reconocía el tono con que alguien evitaba un tema, la mirada que se desviaba al mencionar nombres o lugares estratégicos. Allí, en esos pequeños gestos, encontraba señales que otros pasaban por alto. Cada noche, al regresar a su apartamento, Hilda transformaba su memoria en códigos. Escribía con tinta invisible o mediante signos que solo unos pocos sabían descifrar. Sus informes eran breves pero precisos: una lista de nombres,
cifras y horarios que luego serían canalizados por contactos discretos vinculados a la embajada alemana. A través de valijas diplomáticas o mensajes cifrados en telegramas aparentemente inocentes, la información cruzaba el océano rumbo a Berlín. Aquella rutina clandestina la mantenía en un equilibrio peligroso. Cada paso debía calcularse con precisión. Una carta enviada demasiado pronto o un comentario imprudente podía delatarla. Sin embargo, el riesgo parecía fortalecerla. En medio del brillo artificial de Hollywood, Hilda Kruger vivía una doble vida, y en ambas interpretaba su papel a la perfección. Así, entre vestidos de seda y copas de vino, Hilda Kruger se convirtió en una observadora privilegiada de los movimientos internos de la potencia que pronto se transformaría en su enemigo. Desde su aparente frivolidad, analizaba el pulso de una sociedad que respiraba poder e ingenuidad a partes iguales. La sutileza era su escudo. Podía pasar de una conversación ligera sobre moda a escuchar con atención el comentario descuidado de un empresario sobre las tensiones económicas en Europa. Cada reunión le revelaba un nuevo matiz de la política estadounidense. Las tensiones entre sectores industriales, las disputas por contratos gubernamentales y la creciente preocupación por el avance de Alemania en Europa. Ella lo absorbía todo con la serenidad de quien parece no prestar atención, pero en realidad está construyendo un mapa mental de relaciones y jerarquías. En aquel universo de lujo y superficialidad, Hilda comprendió que la información más valiosa no se obtenía con interrogatorios ni amenazas, sino con empatía, con el arte de escuchar sin interrumpir y hacer sentir al otro seguro. Su encanto era una forma de estrategia, y su memoria, un archivo vivo de los secretos del poder. Aunque su papel pudiera parecer insignificante, cada palabra, cada sonrisa, cada gesto formaba parte de un tablero global donde la guerra se libraba en silencio, y Hilda lo sabía con precisión letal. Aunque nadie podía acusarla de nada, los rumores crecieron. Algunos decían que tenía amigos influyentes en la embajada alemana. Otros, que su departamento en Los Ángeles servía como punto de contacto para simpatizantes nazis. Nada se probó, pero en los archivos de inteligencia quedó constancia de una mujer cuya presencia resultaba demasiado conveniente en los lugares y momentos más estratégicos. Su estancia en Estados Unidos fue corta, pero suficiente para dejar claro que Hilda Kruger no era una actriz en busca de fama, sino una emisaria silenciosa al servicio de un propósito mucho más peligroso. Un año después, la actriz emprendió un nuevo viaje, México. El desplazamiento no fue una simple huida de la guerra, sino una maniobra cuidadosamente calculada. Para la mayoría, Hilda parecía otra de las tantas figuras europeas que escapaban del conflicto buscando tranquilidad y una nueva oportunidad en el continente americano. Pero detrás de su elegante equipaje y de su sonrisa en los muelles, se escondía un propósito mucho más profundo. México, en aquel momento, ocupaba una posición estratégica que iba mucho más allá de la geografía. Era un punto de equilibrio entre el espionaje aliado y el alemán, un escenario donde la neutralidad aparente servía como telón para operaciones encubiertas. Su posición económica y la riqueza de su industria petrolera despertaban el interés de Berlín, que veía en el país un posible aliado silencioso, o al menos, un territorio útil para obtener información vital sobre Estados Unidos y América Latina. El país aún mantenía relaciones ambiguas con las potencias del eje y la influencia alemana persistía en ciertos círculos empresariales y diplomáticos. La inteligencia nazi lo sabía y enviaba agentes disfrazados de comerciantes, diplomáticos o artistas. Hilda Kruger, con su experiencia en los ambientes sociales y su habilidad para adaptarse sin levantar sospechas, era la pieza perfecta para insertarse en ese tablero. Su misión, aunque nunca registrada de manera oficial, consistía en infiltrarse en los sectores donde el poder económico y político se cruzaban, usando su encanto como la llave que abría puertas que para otros permanecían cerradas. Hilda llegó envuelta en misterio y glamour. Rápidamente fue aceptada por la alta sociedad mexicana, codeándose con políticos, empresarios y artistas. Nadie sospechaba que aquella actriz de mirada profunda enviaba reportes a la Abwehr, el servicio de inteligencia del ejército alemán. Su carisma le abrió puertas imposibles. Fue invitada a recepciones diplomáticas, fiestas de embajadas y reuniones donde se discutía el futuro político del país. Su influencia creció aún más cuando se vinculó sentimentalmente con el entonces político Miguel Alemán Valdés, un hombre ambicioso y carismático que ascendía con rapidez dentro del gobierno mexicano y que años después se convertiría en presidente del país. El encuentro entre ambos no fue casual. Coincidieron en eventos sociales donde la elegancia y el poder se confundían con la diplomacia. Hilda, con su habilidad innata para captar la atención sin parecer provocadora, supo ganarse su confianza. Alemán, por su parte,
Encontró en ella una compañía sofisticada, una mujer con una historia fascinante y un magnetismo difícil de ignorar. A través de esta relación, Hilda accedió a los círculos políticos más cerrados, donde se decidían contratos petroleros, alianzas estratégicas y acuerdos económicos de enorme relevancia. Cada conversación le abría una nueva ventana hacia los intereses del país y las tensiones con Estados Unidos. Sus apariciones en recepciones y banquetes oficiales no pasaban desapercibidas. Siempre estaba donde debía estar, escuchando lo suficiente para comprender el equilibrio de poder que sostenía a la nación. Esta conexión no solo aumentó su influencia, sino que la envolvió en un manto de protección casi impenetrable. Su cercanía con Alemán la blindó frente a cualquier sospecha o acusación directa, incluso cuando, en 1942, los servicios de inteligencia norteamericanos y mexicanos desmantelaron varias redes de espionaje nazi en el país. Mientras otros agentes eran detenidos o deportados, Hilda permaneció intacta, protegida por una red de relaciones que la hacía prácticamente intocable. Su aparente fragilidad era su mayor escudo, y supo usarlo con precisión quirúrgica. Durante las redadas, varios agentes fueron arrestados y las autoridades lograron desmantelar una compleja red de espionaje que operaba en puertos, consulados y oficinas diplomáticas. Los interrogatorios se extendieron por semanas, y la colaboración de los servicios de inteligencia estadounidenses permitió identificar a figuras clave dentro del engranaje alemán en territorio mexicano. Sin embargo, Hilda Kruger permaneció al margen de todo. Su nombre, según algunos informes desclasificados años más tarde, aparecía mencionado en documentos interceptados y en registros de llamadas vinculadas con la embajada alemana. Esos informes describían contactos indirectos, mensajes cifrados y reuniones aparentemente inocentes que, al analizarlas, mostraban una red más compleja de lo que se sospechaba. Pese a ello, ningún oficial se atrevió a interrogarla directamente. Su posición social, unida a sus vínculos sentimentales con figuras de poder, la protegía como una muralla invisible. En los círculos diplomáticos y gubernamentales, su reputación era un tema que se trataba con sumo cuidado. Un solo paso en falso podía desatar un escándalo político de proporciones internacionales. Su cercanía con políticos influyentes y empresarios poderosos la convirtió en una figura prácticamente intocable. En los despachos del gobierno se hablaba de ella en voz baja, no solo por temor, sino también por respeto hacia la delicada red de intereses que la rodeaba. Algunos funcionarios reconocían en privado que su historia trascendía el simple espionaje. Era una pieza en el juego de equilibrios diplomáticos entre México, Estados Unidos y Europa. La simple mención de su nombre, en un contexto tan tenso, podía provocar un efecto dominó en la estabilidad de esas relaciones. Y por eso, la mayoría prefería callar. Los agentes sabían que rastrear a Hilda equivalía a desafiar a personas demasiado importantes. En los pasillos del poder, su nombre se mencionaba con cautela, siempre en voz baja, como si pronunciarlo abiertamente pudiera desencadenar consecuencias imprevisibles. Su influencia se había vuelto un terreno minado. Detrás de cada saludo cortés existía el temor a despertar la atención de quienes la protegían. Mientras otros agentes eran deportados o condenados a prisión, ella continuó moviéndose con la misma elegancia de siempre, asistiendo a recepciones y banquetes donde su sola presencia generaba curiosidad y admiración. Su vida de lujo no solo era una fachada, era parte de su estrategia para mantener las apariencias, para convencer al mundo de que era una actriz ajena a los asuntos del espionaje. En cada aparición pública, cuidaba cada palabra, cada gesto, consciente de que su imagen era su más valiosa coraza. Cultivó su reputación de mujer enigmática, la actriz europea que había sobrevivido a la guerra y conquistado la alta sociedad mexicana. Su silencio se convirtió en una declaración de poder. No necesitaba defenderse, porque su entorno lo hacía por ella. Esa prudencia la salvó. En un país donde las alianzas podían cambiar de un día para otro, Hilda entendió que sobrevivir no dependía de negar las acusaciones, sino de no dejar jamás que nadie tuviera motivos para hacerlas. Poco después, en un movimiento que muchos interpretaron como una jugada maestra de autoprotección, Hilda contrajo matrimonio con Ignacio de la Torre, descendiente del expresidente Porfirio Díaz. No hubo escándalo ni grandes celebraciones. Fue una unión discreta, casi estratégica. Para ella, aquel enlace representaba mucho más que una alianza sentimental. Era la legitimación social que necesitaba para asegurar su permanencia en México y blindarse ante cualquier investigación futura. Un matrimonio que, más que amor, parecía un movimiento calculado y preciso, digno de una mujer que entendía el poder de las apariencias mejor que nadie. Mientras tanto, siguió actuando.
Participó en películas mexicanas como Casa de Mujeres y Adulterio, donde su papel de femme fatale parecía una prolongación de su vida real. Su rostro aparecía en las pantallas, pero su verdadera historia permanecía oculta entre archivos diplomáticos y rumores de alcoba. Algunos decían que transmitía información desde su propio camerino, otros que su papel como espía había terminado y que solo buscaba sobrevivir. Con el fin de la guerra en 1945, el mundo cambió drásticamente. Europa entera se encontraba sumida en ruinas materiales y morales, y el pasado nazi se transformó en una carga que podía aplastar incluso a los que solo habían rozado su sombra. Los tribunales comenzaron a funcionar, los nombres de los antiguos colaboradores salían a la luz, y una cacería silenciosa se extendía sobre todos los que, de un modo u otro, habían servido al Reich. Las fotografías, los registros y los rumores se convertían en pruebas, y muchos de los que alguna vez gozaron de poder optaron por huir o reinventarse bajo nuevas identidades. Hilda Kruger comprendió que su nombre, aunque no figurara en documentos oficiales, podía ser peligroso. Su pasado estaba demasiado ligado a un régimen que el mundo ahora repudiaba. Decidió entonces desaparecer del escenario internacional. Abandonó las apariciones públicas y las entrevistas y se refugió entre los lujos discretos de su círculo social. Sus amistades de alto nivel le proporcionaron un velo de protección y silencio. En las crónicas sociales seguía apareciendo su nombre, pero nunca vinculado a política o espionaje, solo como la presencia elegante de una actriz que alguna vez había brillado. Esa fue su estrategia para sobrevivir en un mundo que exigía olvidar. Mientras algunos eran perseguidos o juzgados, Hilda eligió el camino de la quietud. Vivía rodeada de comodidades, pero también de sombras. La mujer que un día había sido el centro de miradas en Berlín y en México, ahora era una figura difusa, protegida por el olvido y sostenida por los secretos que jamás contó. En los años 50, volvió a Alemania. Su carrera cinematográfica no resurgió, y aunque intentó retomar la actuación, su nombre ya estaba marcado por el rumor del espionaje. Más tarde, se casó con Julio Lobo, un acaudalado empresario cubano con propiedades en Nueva York. Vivió una vida de confort y aparente tranquilidad, hasta que finalmente regresó a Alemania, donde murió en 1991, lejos de los reflectores y del mito que la había rodeado. Hilda Kruger fue, para algunos, una actriz que se dejó arrastrar por la corriente de su tiempo, para otros, una pieza clave del espionaje nazi en América. Lo cierto es que su historia encarna el poder que puede tener el encanto humano cuando se mezcla con la ambición y el secreto. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, usó las mismas armas que la fama le dio: belleza, inteligencia y la capacidad de convertirse en lo que los demás necesitaban ver. Su final, discreto y casi olvidado, contrasta con la intensidad de su vida. Murió en Alemania el 8 de mayo de 1991, el mismo día en que Europa conmemoraba la rendición del Tercer Reich. Una coincidencia que parece escrita por el destino. La espía que sirvió a Hitler falleció en el aniversario de su derrota. Quizás nunca sepamos hasta dónde llegó su lealtad, ni cuántos secretos guardó para siempre. Pero su sombra permanece como símbolo de una guerra donde no todos los combates se libraron con fusiles. Algunos se ganaron con sonrisas, copas de champán y promesas susurradas al oído. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete a Guerras y Memorias, comenta qué fue lo que te pareció más interesante y activa la campana de notificaciones. Acompáñanos para descubrir los secretos más oscuros y fascinantes de la historia bélica mundial. Deja tu like y comparte este video, porque solo recordando el pasado podemos entender los silencios del presente.